Damos la bienvenida a un distinguido cuencano, un distinguido ecuatoriano, el doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Fue presidente transitorio del Consejo Nacional Electoral, ex rector de la Universidad de Cuenca, entre otros importantes cargos públicos y dignidades. Quisiéramos, doctor Vega, conocer su punto de vista sobre cómo marchan las cosas en este nuevo gobierno de Guillermo Lasso, que ha cumplido ya 2 meses y también conocer su opinión sobre ese proceso de reformas que se está haciendo o intentando hacer con las universidades, interviniendo sobre todo en la Ley Orgánica de Educación Superior. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Honrado siempre de estar con usted y con Antena 1. Nunca se deja de ser cuencano, ventajosamente, por más de que a veces vivimos en el exilio. Siempre recuerdo la frase de César Dávila Andrade: quienes abandonan la casa dejan el corazón en el umbral. Siempre seré cuencano. Y en efecto, yo creo que precisamente la perspectiva desde Cuenca nos corrige a veces la visión un poco más global que tenemos cuando hay oportunidades de trabajar fuera. Me ausenté durante casi un mes a Arizona porque firmó la Universidad Internacional del Ecuador un convenio con la Universidad Estatal de Arizona, que rankea número 1 en innovación 6 años seguidos en Estados Unidos. Tiene 5 premios Nobel enseñando en su claustro, 17 premios Pulitzer. Hablo con un periodista de la más alta categoría en el país, como es Gustavo Cardoso. Por eso cito los 17 Pulitzer que tiene la Universidad Estatal de Arizona. Estamos entusiastas. Un proyecto de investigación, docencia, intercambio, doble titulación, para darle fuerza, sin perder la identidad nacional, darle fuerza a la globalidad. Resumo lo que usted amablemente me consulta. He visto algunos informes, inclusive Click Report, en donde se podía decir que hay una suerte de luna de miel entre los consultados y el gobierno de Guillermo Lasso. Hay un porcentaje ciertamente muy alto de respaldo a la primera etapa de gestión de Lasso. Y yo creo que, sobre todo, mi interpretación es que la parte más exitosa de esta primera parte ha sido la vacunación contra la COVID-19, en donde hubo una etapa muy errática en la finalidad de buscar inmunizaciones en el tiempo de Moreno. Finalmente, con el advenimiento del nuevo gobierno ha habido una tónica muy estable, permanente, de gran confianza, a pesar de que hay grupos antivacunistas un poco fuertes que pertenecen a sectores políticos o religiosos. Yo creo que la necesidad de guardar el bien común hace que se tenga que hacer pedagogía por una vacunación lo más amplia posible. Yo diría que en el caso de Guillermo Lasso, la parte más importante, la perla de la corona en estos 2 meses, como usted bien señalaba, que gobierna Lasso el Ecuador, es la vacunación anti-COVID. Sin embargo, hay que analizar otras cosas. Y pienso que en la mitad del mortero que significa el Ecuador, en donde hay cal y arena, en ese mortero, por cierto que a veces cal viva, hay cosas tan duras como los motines en las cárceles. La cárcel es un tema tan grave ahora, dado el narcotráfico y el terrorismo, que es tan necesario e indispensable que se tenga que buscar otras alternativas. El Estado no puede solucionar el tema de las cárceles. Tiene que buscarse 2 vías alternativas. En la sociedad civil, para que haya un apoyo no solamente del gobierno y del Estado, sino mediante las iniciativas de la sociedad civil para poner control en un tema que ha sido realmente bárbaro, yo diría inclusive salvaje, primitivo. Hay que recordar el paso exitosísimo de Jorge Crespo Toral en el ex penal García Moreno, ventajosamente hoy cerrado, con su proyecto de confraternidad carcelaria. Un ensayo estupendo de exportación internacional por la humanidad de su filosofía. Y en Cuenca, doña Marlene Farfán de Cordero hizo un trabajo increíble con ayuda mutua.
con presos detenidos que tenían problemas de adicción. O sea, la sociedad civil tiene que compartir procesos de apoyo a un tema carcelario que es realmente inmanejable. Y el otro tema, supranacional. El Estado se siente chico frente a los cárteles y lo que significa el control paraestatal de grupos que tienen una transnacional de la droga y que son tan fuertes como que inclusive le han ganado la batalla al gobierno de México o de Colombia. Ese tema es muy duro. Otro tema, simplemente Antes de transitar de este tema, y realmente por ser algo muy decidor, que habla de muchas facetas del gobierno, la forma de encarar los problemas, inclusive, ¿cómo mira usted lo que ha hecho con respecto a las cárceles el gobierno de Lazo? yo pienso que hay un intento todavía fallido, es un intento, sin embargo, muy romántico, inicial. El gobierno no puede realmente controlar un tema que significa una barbarie, ¿no? Y yo pienso que tiene que buscar ayuda internacional, tienen que varios países unirse, buscar una comunidad de naciones para controlar el conflicto de cárceles. En El Salvador el problema de las cárceles es terrible y pienso que lo que hizo Bukele no es precisamente lo más sagaz, es un poco populista y sensacionalista, pero no es lo más sagaz. No, no es Guantánamo, un tema puntual este de las cárceles, es algo que tiene reflejos en diversos aspectos de la vida del país. fíjese usted, Guantánamo no es la excepción. Guantánamo, que pertenece a Estados Unidos, ha sido una zona permanente de violación de los derechos humanos. Yo creo que, en efecto, buscar ayuda en la sociedad civil y una transnacionalización de la defensa entre varios países para controlar un conflicto carcelario que tiene visos de salvajismo es la solución. No va a ser posible que solo el gobierno lo haga. En este mortero, Gustavo, de entre cal viva, como decía, lo de las cárceles, y algunas porciones también positivas de arena, cal y arena, ha sido un alegrón especial que no le pertenece como mérito al gobierno ni este ni el anterior, lo que ha pasado, por ejemplo, con Richard Carapaz y también con lo que está pasando con Leoncio Campo. Yo Alfredo. creo que ese es un oxígeno que nos da en la mitad de un conflicto mayor. Alfredo Campo, hijo de Leoncio, Alfredo, nieto de Leoncio. nieto de Leoncio, y que se llamó como el hermano de Leoncio, ¿no? Alfredo, ambos estupendos basquetbolistas del Borja, que lo recuerdo muy bien. Teníamos apenas una diferencia de 4 o 5 años en el estudio del Colegio de los Jesuitas. Y eso es un alegrón extraordinario. Yo creo que es un bálsamo en la mitad de tanto picante. Eso decía yo, es un poco de arena en la mitad de tanta cal viva. Pero quizás en este punteo bastante rápido y claro, no tan profundo para ahorrar tiempos, de lo que pasa con el gobierno de Lazo en estos primeros 2 meses, también quiero mencionar que tiene que afinarse un poco más la política exterior. Por ejemplo, fue visible y notorio una discrepancia entre el presidente Lazo y el canciller Mauricio Montalvo frente al conflicto de la asonada, de la explosión que tuvo la isla de Cuba hace unas semanas. 2 mensajes distintos que tienen que unificarse. Por cierto que Mauricio Montalvo es un hombre del más alto quilate en la diplomacia internacional. Yo creo que es muy correcto, adecuado, que Lazo le haya pedido a Mauricio Montalvo ayudarle en la cartera más importante en materia internacional. Sin embargo, tiene que ponerse más de acuerdo. Hubo 2 discursos que no le hizo bien al país. Un comentario flash sobre la situación de Assange. Yo creo que es positivo. Finalmente, no solamente a Assange, sino habrá que pensar que a Shillong Long también se le haga el mismo pedido de retirarle la ciudadanía ecuatoriana. De pésima memoria para el Ecuador, este señor que fue un 4x4 en el gobierno de Correa y que entre tantas funciones inclusive fue canciller. Él es el que ordenó
que les desalojen a los cubanos que se tomaron la embajada en Quito, aunque hubieran mujeres y niños dentro, afectando los derechos humanos. Bien por lo de Assange, habrá que seguir la pista, que el trámite continúe. Yo sé que hay un proceso legal nacional e internacional, pero tiene que ampliarse a otras gentes que están en la misma línea de haber usado mal el nombre del Ecuador como Jilom Long. No dejemos de lado en el corto tiempo que nos queda el tema de las universidades, las reformas a la LOES, esa convocatoria que ha hecho el gobierno a las universidades, a sus rectores, para discutir, para dar forma a la propuesta. ¿Cómo está avanzando esto? Nos hemos reunido con Alejandro Rivadeneira. Cuando yo fui presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, él fue rector de la Universidad de los Hemisferios, y en efecto hicimos causa común junto con muchos rectores para lograr hace 12 años una ley democrática y sin embargo de la más alta calidad. Fracasamos porque nos impuso el gobierno una ley haciendo que el presidente sea legislador, lo que prohíbe la Constitución. El presidente es colegislador, impuso una ley como legislador. Por eso es que hay una buena relación con Alejandro Rivadeneira. Juntos estuvimos en esa línea de buscar una universidad de calidad, sin embargo respetando la autonomía y la necesidad de que cada universidad tenga el respeto que no lo tuvo durante 10 años el correísmo. Este rato las reformas pueden ser muy transitorias y básicas. Más autonomía, buscar que un sistema de admisión y nivelación para los bachilleres sea más humano sin dejar de ser científico, y buscar además otro tema que se está posponiendo, otra forma de conformación del Consejo de Educación Superior y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad. No es posible que ambos organismos tengan un control por parte del gobierno. Tienen que ser pares evaluadores, tiene que ser la academia, porque solamente los pares juzgan a sus pares. El gobierno tiene que estar, pero en minoría, no en mayoría. El presidente del CASES lo elige el presidente de la República, según la LOES, lo cual es un absurdo. Por tanto, en eso todavía no se ha metido el diente. Yo creo que es importante que se empiece a trabajar en esas reformas claves. No Pero hay reformas estructurales, pero sí se están cambiando los actores actualmente en estos organismos. sin embargo, se ha convocado a una nueva elección, pero en base de la misma LOES, lo cual es un tanto peligroso porque seguirá siendo el gobierno con sus ministerios que tenga un número de delegados en ambos organismos con una fuerza asimétrica incorrecta. Yo diría que, por tanto, 2, 3 reformas claves son necesarias. Sin embargo, también hay que sentar a los actores para que en un tiempo de 1 o 2 años salga una ley distinta. Pensando además que no basta solamente una reforma legal, hay que cambiar de mentalidad a las universidades. Hay un Lanzarlas del... tema trascendental, doctor Vega, que atraviesa, es el auténtico eje transversal a todo el quehacer universitario, que es el tema presupuestario. En Ecuador hay disposiciones de que el 6% del PIB debería dedicarse a educación y el 1% a investigación. No se cumple de lejos con ninguna de estas dos metas. En efecto, sobre todo las universidades públicas tienen un talón de Aquiles tremendo. Yo veo que en la parte en donde puede ser muy difícil resucitarle al país es en el tema económico. Esperamos que hayan todas las líneas posibles esperanzadoras para que la economía mejore. Y en el caso particular de la universidad, ese es un talón de Aquiles tremendamente grave. Por eso es que con usted varias veces hemos conversado frente a Antena 1 y sus múltiples canales de comunicación nacional, de que fue un error en la Constitución de Montecristi devolverle populistamente una gratuidad a rajatablas a la universidad pública. Una matrícula diferenciada civilizada era lo correcto. De esa manera, un 20%, 25% del presupuesto de cada universidad podía tener elementos propios y endógenos. Eso es imposible mientras no se cambie la Constitución. Por eso yo he estado abogando a favor de una tesis colegiada en Quito, Guayaquil y en otros lugares del Ecuador para persuadirle al presidente Lasso que en la consulta popular que haga también
devuelva la Constitución del 98 con reformas y actualización y eche al canasto de basura la Constitución de Montecristi. 200 leyes orgánicas dependen, Gustavo, de esa Constitución y reformarlas porque necesitan las 2/3 partes es cuesta arriba. La LOES es una de las leyes orgánicas, por tanto requiere las 2/3 partes para reformarla. Yo diría, por tanto, que un cambio de mentalidad es indispensable. No hay realmente condiciones óptimas en la economía actual. Esperamos que en los próximos meses veamos nuevos vientos para tener más estabilidad en este país todavía ambivalente. Sobre estos temas intentábamos dialogar hoy con Salvador Quispe, uno de los legisladores que está interesado en los temas de educación. Nos comentaba que está en la provincia de Bolívar discutiendo con sectores indígenas el futuro de la educación y las reformas a la LOES. Y señalaba que una de las cuestiones que están tratando de sacar adelante, de impulsar, es la investigación aplicada. Sugiere él que no se investiga adecuadamente en Ecuador, que no se siente esa ayuda de las universidades ya a la sociedad, a las comunidades. ¿Qué piensa usted sobre este tema como educador, como investigador, doctor Vega? Haciendo alusión también a otra sugerencia similar que se ha dado desde los mismos sectores allá en Perú con Pedro Castillo, quien en una de sus primeras intervenciones lo que dijo es que se iba a crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Cuéntenos sobre esa visión suya con respecto a estos temas y esa unión o esa conjunción que debería haber entre universidad y sociedad. La interculturalidad es un tema absolutamente insoslayable. La multiculturalidad, la interculturalidad, la educación bilingüe es clave. Yo pienso, por tanto, inclusive que las reformas de la ley general tienen que ir por la línea de las culturas. Aprecio mucho que una reforma importante que plantea el profesor de Magisterio Rural, hoy presidente del Perú, es que en vez de llamarse cultura, se llame culturas, porque en el caso ecuatoriano es así, tantas lenguas y tantas nacionalidades que amerita llamarlo en plural. Pienso, por otro lado, que la ciencia y la tecnología tiene que estar nutriéndose en base de aquellas fortalezas que ya tiene el Ecuador. ¿Para qué haber creado la Universidad de Yachay, que fue un parto de los montes? Lo importante era reforzar la Escuela Politécnica Nacional, la Escuela Politécnica del Litoral y otras en la línea de la alta ciencia y la tecnología. Debe resucitarse con presupuesto propio al Instituto Leopoldo Izquieta Pérez. Si hubiera estado viviendo, que le dieron la partida de defunción en el tiempo de Correa, hubiéramos tenido un mejor panorama frente a la pandemia que vivimos. Ese instituto creó muchísimas vacunas y previno, sobre todo la salud tropical, se vino arriba en tiempos en donde ese instituto fue exitoso. Yo creo que sin duda la ciencia y la tecnología son el sustantivo de la universidad. La docencia es la carta de presentación, pero la investigación es lo que le permite a la docencia ser más eficiente y despegar al país. Con estos conceptos de por medio, doctor Vega, ¿cuál es su opinión con respecto a la creación de la Universidad Amautai Huasi, que es una iniciativa en marcha? Se ha dicho que en 2 años se la concretaría. Esta universidad fue creada en agosto del 2018. Claro que entra también dentro de esa problemática financiera y de la crisis que está pasando el sistema universitario público en el país. Es una segunda carta de nacimiento. La Amautai Huasi nació ya, pero como universidad privada. Yo recibí precisamente en el seno del CONESUB, cuando lo presidí, a esa universidad como parte del Consejo Nacional de Educación Superior. Otro punto a favor es de que después de que fue cesada esa universidad por orden del presidente Correa, dentro de lo que significó en ese tiempo el CONEA suspendió esa universidad y el Congreso le dio de baja definitivamente. Entre los avatares de los indígenas, sin embargo, siguieron en la lucha y lograron que en la reforma de la LOES el 2 de agosto del 2018 se les resucite. En la ley está el acta de nuevo nacimiento. Por tanto, esta operatividad de darle funcionamiento ahora es totalmente justo, positivo y loable.
tenemos que apoyar para que la Mauta Iwasi deje el calvario de tener una visión occidental sobre lo que querían de la visión de los indígenas. Ellos protestaban porque en la Constitución solamente se daba una dicotomía. Se aceptaba que hay una universidad pública y una privada. Y ellos con buen criterio decían, nuestra universidad a la luz de la cosmovisión indígena es comunitaria y lo comunitario es una especie de sinergia entre lo público y lo privado. Si bien no está en la Constitución, lo que es un error, sí hay formas de darle el último campanazo de resucitaje a una universidad que merece transitar por la línea de su cosmovisión precolombina y actual. El tiempo lamentablemente es muy esquivo para tratar un tema tan profundo como el de las universidades. Culminemos, doctor Vega, con una visión general suya de lo que aspira con respecto a este proceso de reformas de las universidades y de la LOES concretamente, cuando hay ciertos vaticinios de sectores antagonistas de gobierno que hablan de un camino también hacia la liberalidad que abriría las puertas incluso o el retorno de las universidades de garage. Es importante que haya regulación, sin embargo, no debe aceptarse el libre mercado. Los dos extremos son peligrosos. La hiperregulación paraliza la capacidad de la autonomía universitaria y eso se ha pasado en estos últimos 14 años. Se ordena que una nueva carrera se transite en el Consejo de Educación Superior en un máximo de 45 días, pues se toman 6 o quizás 8 meses para responder sobre esa petición de un pregrado o posgrado. No cabe ni la libertad absoluta en el mercado ni la hiperregulación. El punto medio, la soprocine griega, el imaimana andino en la filosofía nuestra, el punto del centro es importante. Además, si se quita la regulación por parte de organismos externos, volvemos a tiempos de 20 años atrás. Yo recuerdo cuando fui presidente de la Comisión de Posgrados del CONUEP, antes de que haya el CONESUB, hace 20 años. La Comisión de Posgrados del CONUEP aprobaba los posgrados. Y luego, pues, por supuesto, en el CONESUB igual y en el CES igual. No puede dejarse a la Universidad de X que haga lo que quiera. El libre mercado es peligroso, pero la hiperregulación también es una falla, es un error grave, que precisamente afectada a la autonomía universitaria la paraliza. Yo creo que es necesario llegar a puntos de equilibrio para que frente a esta necesidad de diálogos entre la universidad y los agentes externos lleguen a una línea en donde realmente sea objetivamente positiva para el país. Quiero decirle finalmente sobre este punto que también no es para nada conveniente de que el sistema de educación superior persista en el CES y la CENESID, o el uno o el otro. La Constitución da clarísimamente la función para el CES a que persista, funciones de regulación, planificación y coordinación. No dice el nombre, pero esa es la función que le da la Constitución. Por tanto, una especie de secretaría de gobierno que meta las narices en la autonomía universitaria, en donde pueden estar también representantes del gobierno, por supuesto, pero con un ente separado del gobierno, que sea un ente del Estado. Eso es lo que más aspiramos en este proceso de cambios que anuncia el presidente Lasso. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor Vega. Yo soy el honrado. Gracias, Gustavo. Declaraciones del doctor Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, y un distinguido educador e investigador del país.